Y repitan conmigo con fuerza y con convicción. Soy hijo del Dios Altísimo, coronado de gloria y honra. En su nombre tendré victoria. Por Jesús, amén. Amén. Puede sentarse. Dile al hermano que tiene al lado, mira, no me toques, no me hables, no me enseñes el celular, nada, que estoy puesto hoy para palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarte de el salmo más aprendido de todos los salmos. Ya saben ya, ¿Qué pista más fácil les di, chicos? El salmo más repetido, el más memorizado. ¿Cuál es? El Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo muy conocido, es el salmo del pastor y la oveja, y es un salmo que nos da muchísimas enseñanzas, de manera que hoy vamos a estar un poco inmersos en muchas de las enseñanzas básicas del Salmo 23. Es un salmo que le ha dado esperanza a mucha gente, ha sido un salmo que ha sido bendición para miles de millones a través de la historia, desde que se escribió hasta nuestros días. Y el salmo habla de un pastor y de una oveja. El salmo del pastor y la oveja. Yo fui pastor de oveja. En mi país yo fui pastor de ovejas, tenía mi rebaño. Me encanta el pastoreo de las ovejas, y cuando sea viejito, si Dios me da la posibilidad, bueno, pues quiero jubilarme así en un ranchito allí, aquí en Tijuana, que queda cerquita, aquí en Tijuana, o donde Dios lo permite, tener mis ovejas ahí. Son muy lindas las ovejas y he aprendido mucho de las ovejas, Y resulta que las ovejas son muy especiales porque las ovejas no saben a dónde ir, no tienen conciencia de a dónde van, así que necesitan de un pastor que las guíe, que les dé una dirección hacia dónde ir. Las ovejas no tienen conciencia tampoco de dónde encontrar comida, dónde encontrar alimento, de manera que necesitan de un pastor que les provea de delicados pastos. La oveja no toma agua en lugares donde hay mucha afluencia, donde hay aguas turbias, turbulencias. No, ahí no toma agua la oveja. Así que necesita de un pastor que le prepare pequeños abrevaderos. ¿Vieron qué especial son las ovejas? Las ovejas, cuando están en el rebaño ya listas para descansar, si hay un insecto molestando a alguna de ellas y ese insecto despierta a esa oveja despierta a todo el rebaño. Las ovejas, cuando van a dormir, si sienten la mínima intención o el mínimo aire, diría yo, de peligro, bueno, pues entonces hay una tensión entre ellas y tampoco duermen. De manera que una oveja con pastor lo tiene todo, ¿cierto? Pero una oveja sin pastor nada tiene. Y eso me hace recordar las palabras de Jesús en Juan 15, cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, separados de Jesús nada podemos hacer, porque nosotros como las ovejas somos muy especiales también. Y me encanta el Salmo 23, no solamente porque da enseñanzas lindas, sino por cómo empieza el Salmo. Fíjate que a Dios se le había llamado de aquí para atrás de muchas maneras. Por ejemplo, Jehová Jireh, Dios proveerá. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Se le había conocido como el Olam, el Dios eterno, allá en Génesis capítulo 21. Emmanuel, ¿Dios con qué? ¿Cómo? Dios con nosotros, en Isaías capítulo 7. Adonai o Jehová Rofa, que significa Dios tu sanador. Jehová Nisi, Dios es mi bandera. Allá en Éxodo capítulo 17 también se dice allí, Jehová Shalom, Dios es paz. Jehová Tsuri, Dios es mi roca. Jehová Tzikenu, Dios nuestra justicia. Y ahora David, pensando en todas las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pasado, o sea, Dios rescata a un pueblo que tenía una mentalidad diría yo, de esclavitud por generaciones. Más de 230 años en Egipto. Imagínense cuánta gente nace. ¿Cuántas generaciones nacen en 230 años? Muchas.
esclavizados en un país. Entonces eso va creando una mentalidad de dependencia, una mentalidad de esclavitud. Y Dios agarra a ese pueblo, los libera precisamente por alguien que era el único que no tenía mentalidad de esclavo, Moisés, y los lleva al desierto. Pero en el desierto Dios los guía porque no tenían conciencia de a dónde ir, como el pastor, ¿recuerdan? El pueblo de Israel no tenía conciencia tampoco de dónde encontrar comida y ahí Dios le daba maná día a día. Pidieron carne, le dio codornices. No tenían lugar donde encontrar agua y Dios saca agua de una peña, de una roca. Cuando estaban en momentos de dificultad, de tensión por enemigos, bueno, pues automáticamente Dios los defiende. Nada más parecido a un pastor. Entonces David, pensando en todo esto y con mentalidad también de pastor, no le queda otra cosa a David que decir Jehová Roy. O sea, Jehová es mi pastor. Es lo que significa en hebreo la palabra Roy. Jehová es mi pastor. Y David no prepara al oyente, David no hace una introducción, David no busca la manera de insertar ciertas ideas que acomoden, que sirvan de colchón o de colofón a esta frase. No, él lo lanza así, a rajatabla y al pecho. Jehová es mi pastor. Y de esta manera, no solamente admite que Dios es el rey de su vida, sino que él entiende que él es la oveja del rey. Y ese es el problema que tenemos hoy en nuestro mundo. La gente no tiene problema con ver a Dios como ese Dios perdonador. Ese Dios posibilitador de segundas oportunidades, el Dios que me ayuda, que tiene misericordia, Dios que me protege, que me bendice, que me prospera, que me sana, que me mima, que me malcría. La gente no tiene problema con ver a Dios de ese modo. El problema de la gente es ver a Dios como el rey de sus vidas. ¿Por qué? Porque mientras veas a Dios como el Dios perdonador, que es cierto o no, es cierto, cuando veas a Dios como el Dios que te da oportunidades, cuando veas a Dios como el Dios que te abre puertas, el Dios que te ayuda, que te protege, es Dios trabajando para ti. Pero cuando ves a Dios como el rey de tu vida, eres tú trabajando para Dios. Y ahí es donde está la cuestión. Y David comienza insertando esa verdad. Dios es mi pastor. En otras palabras, Dios es mi rey. En otras palabras, yo sirvo al rey. Yo soy la oveja de ese pastor. Y así empieza el salmo. Jehová es mi pastor. Bueno, y con un pastor como ese, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aquí pone una palabra hermosa, descansar. Mira, 200 años antes de que Jesús llegara a este mundo, o sea, 200 años antes de nuestra era, la Torá, o sea, las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento que conocemos hoy estaba escrito en hebreo, pero el hebreo se estaba perdiendo. Y entonces comenzaron a hacerse unas traducciones precisamente en Egipto, 200 años antes, pero al griego koiné. Y esa es la traducción que conocemos hoy como la Septuaginta, que es la traducción de los 70. Y en griego la palabra que se usa aquí para descansar es anapausis. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, conmigo? Yo no tuve una clase de griego, solo anoto este detalle aquí porque esa misma palabra en griego es la que usa Jesús en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, cuando dice, venid a mí todos los que estén cansados y agotados y yo los haré descansar. Yo les daré anapausis, la misma palabra que usa David en el Salmo 23. Eso, pero ahora Jesús colocándose en Mateo 11, 28 como el pastor de tu vida. Venid a mí todos los que están estresados, todos los que tienen preocupación, los que tienen carga. Dice Jesús, ven a mí y yo les daré descanso. Mira, fuimos creados, te lo dije anoche, fuimos creados para tener control. Por eso Dios le dijo a Adán, aquí tienes toda la creación, sojúzgala, reine sobre todo. Fuimos creados para tener control, pero hay cosas en la vida que se escapan a nuestro control.
Y como se escapa a nuestro control, nos estresamos, nos ponemos ansiosos y nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Entonces, el estrés nos provoca un estado emocional que afecta no solamente mi salud y mis emociones en su totalidad, sino también a mi familia, a mi esposa, al esposo, al hijo, a mi entorno. Llego a la iglesia y vengo con la cara de este tamaño porque estoy estresado. Bueno, pues entonces, si tienes esa situación, entérate que hay un Jesús que es el pastor de tu vida, que te dice, si estás así, tranquilo, inclúyeme a mí en la fórmula de tu vida y yo te daré descanso. ¿Alguien dice amén? Alguien tiene que decir amén, gloria al Señor. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará, y aquí dice algo precioso, confortará mi alma. Qué lindo. Confortará mi alma. Qué lindo que el Dios que se encarga de los asuntos externos, de protegerme, de cuidarme de los enemigos, de proteger mi moral contra los chismes, porque hay muchos chismosos por allá afuera. Yo sé que aquí en la iglesia de San Isidro eso ya está vetado, pero de esa puerta de afuera hay una cantidad de gente asesinando reputaciones tremendas, ¿no? Entonces, hasta de esa gente Dios nos defiende. Nos cuida de una plaga, nos protege de un accidente, nos esconde de la migra, no sé de qué forma, pero nos ayuda también. O sea, Dios se encarga de los asuntos externos, de que pagues la renta, de que te llegue el dinerito de los biles, de que puedas pagar la deuda que tienes. Se encarga de los asuntos externos, pero ese mismo Dios que se encarga de los asuntos externos, dice aquí en el Salmo 23 que también se encarga de los asuntos internos, de los asuntos del alma. Por eso dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Qué cosas son los asuntos internos? Lo que soy yo por dentro. Lo que soy yo realmente cuando se cierran las puertas. ¿Quién soy yo de verdad en mi casa? Cuando me quito este saco, esta corbata. Cuando ando en camiseta y en short con mi hija y con mi esposa. Cuando no están ellas y estoy yo solo con Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué propensión me está dominando? ¿Qué situación me está controlando? Los sufrimientos, las frustraciones que tengo por dentro, eso, las tristezas que me provoca pecar, esos son los asuntos del alma. Y de eso Dios se encarga. Por eso dice, Él confortará, restaurará, construirá mi alma. O sea, me hará descansar y me confortará el alma. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todas esas cosas lindas fueran nulas sin un plan de redención, sin una guía completa para tu vida. Y esa guía la tenemos aquí porque dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, no estás al azar. No estás recibiendo bendiciones al azar para que te vaya bien y listo. No, hay bendiciones preparadas para ti con un objetivo específico. Cada bendición que llega en tu vida llega en una etapa específica de tu vida, pero con una estrategia específica también. Por eso dice, me guiará por sendas. Es Él el que te guía. Es Él el que anda contigo. Es Él el que te abre puertas que nadie puede cerrar y te cierra puertas que nadie puede abrir. A la gente le encanta escuchar el Dios de las puertas abiertas. Cuando citamos ese texto de Apocalipsis, bueno, pues solamente lo dejamos en la primera parte, ¿no? Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y ahí lo dejamos porque a nadie no nos gusta hablar de las puertas que Dios cierra. Pero cuando Dios cierra una puerta, ¿para qué cosa es? Para bendecirte y para protegerte. Lo mismo que cuando Dios abre una puerta, es para bendecirte y para protegerte. De manera que las bendiciones que tienen las puertas abiertas que Dios abre, tienen la misma carga, la misma importancia que las puertas que Dios cierra. Es para bendecirte también. Por eso te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, el cuño, la firma, el sello que hay en este pacto es el sello del mismo Jehová de los ejércitos. Alguien tiene que decir amén. Entonces, hasta aquí, hasta el verso 3, el salmista solo habla del pastor. El que me cuida, el que me guía, el que conforta mi alma, pero ya viendo todas las bendiciones que me da el pastor, entonces
el salmista hace un giro de 180 grados. Ya no hacia el pastor, sino ahora habla de la oveja. A partir del verso 4. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aquí David usa la frase más repetida de toda la Biblia. No temas. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza. El temor nos limita. El temor nos detiene. Y cuando hablo de temor no estoy hablando del temor a Dios, no, eso es respeto, no estoy hablando del miedo que provoca una situación específica. Yo no sé si estoy hablando en esta tarde ya para una mujer que está siendo coaccionada por su familia, que está siendo maltratada por su esposo, que está sufriendo de maltrato familiar, o de un hombre que tiene temor de lo que sucederá mañana porque sus entradas no sostienen los gastos de la familia, o que tiene temor de perder lo que más aprecia, que es su familia, o a alguien que está pasando una enfermedad y el médico le dijo, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que hay y así va a suceder. O alguna persona que está teniendo una experiencia que no quiere vivir, pero no puede apartarse de ella. Yo te digo en nombre de Jesús, no es el médico quien define tu salud. Es Jehová quien define eso. No es un hombre quien define cuánto vas a durar en esta tierra. Es Dios quien define tus días. No es una cuenta bancaria o una cuenta Excel lo que decidirá cuánto vas a poder pagar o si vas a sustentar o no a tu familia. Es Dios quien define eso, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Por eso, no temas. Se lo dijo Dios a Abraham cuando le pidió que saliera de su parentela. Se lo dijo Dios a Moisés cuando le dio una misión casi suicida. Se lo dijo Dios también al pueblo de Israel. No teman porque yo estoy con ustedes. Se lo dijo Dios a tanta gente en la Biblia. Y te lo dice Dios a ti hoy también. No temas. No temas porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No temas. Y dice más abajo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice más abajo, unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, en el ámbito del pastor con la oveja cuando va comiendo, cuando va comiendo pasto, se le meten, adquiere bacterias en el hocico, en la nariz. Y esas bacterias, hay algunas de ellas que son muy peligrosas y se le corren por la nariz hacia adentro. ¿Ok? Y esas bacterias se convierten en unos pequeños gusanitos después. Pero esas bacterias se quedan en el pelo. Y poco a poco va metiéndose también cuando está durmiendo por la nariz. Y esos gusanitos van llegando al cerebro. Y entonces vuelve loca a la oveja hasta que la mata. Para evitar eso, el pastor, hasta hoy día se hace, el pastor le empavesa toda la cabeza de aceite a la oveja y la pone al sol durante todo el día pastando. ¿Para qué? Para que ese tipo de bacteria muera con el sol y el aceite. Ahora David dice, unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. O sea, me llenas con el aceite del Espíritu Santo mi centro de mando, mi cabeza. ¿Para que qué? Para que pensamientos que puedan atentar contra mi estabilidad emocional, contra mi salud espiritual, bueno, pues entonces mueran, sean quemados por el accionar de tu Espíritu Santo. ¿Ok? Lo mismo que dice Pablo en Filipenses 4, capítulo 4, verso a partir del 7 al 9, cuando dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cubrirá vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, y ahí sigue una lista de buenos pensamientos y al final dice, ¿en esto qué cosa? Pensad. Entonces, ese es el empavesamiento de aceite, ese es la unción del Espíritu Santo en tu mente.
para que pensamientos nocivos no hagan nido en tu cabeza. Dijo Martín Lutero, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellas hagan nido en mi cabeza. ¿Ok? Pensar negativo. Sentir un sentimiento negativo como envidia, la falta de perdón, o sea, no perdonar a alguien, rencor, eso es un atentado contra ti mismo. Eso es un atentado contra tu estabilidad emocional. A la persona que tú no perdonas, no sufre tu falta de perdón. Eres tú quien te estás haciendo un atentado, no perdonando a esa persona porque estás encadenado con cadenas invisibles a ella. Esa persona está ahora mismo quizás comiéndose unos tacos riquísimos aquí en Tijuana y tú estás aquí, mira lo que me hizo, mira lo que me dijo. Ni se acuerda lo que te hizo. Y tú estás guardando ese mal sentimiento. ¿A quién le hace daño eso? A ti. Y entonces te limitas en tu crecimiento espiritual porque albergas espacios en tu corazón a emociones y pensamientos que no vienen de Dios, vienen del diablo. Para que no crezcas, para que quede menos de Dios en ti y más de tu humanidad. Entonces dice, unge mi cabeza con aceite. También en el Oriente Próximo existe una ley que se llama la ley de la hospitalidad. La ley de la hospitalidad consiste en que si, por ejemplo, un ladrón o un asesino o quien sea está huyendo por el desierto, con toda razón huyendo porque robó o mató a alguien o lo que sea, y lo están persiguiendo por el desierto, y este delincuente se encuentra con un campamento de peregrinos en el desierto y entra a ese campamento de peregrinos. Según la ley de hospitalidad, el perseguidor no puede entrar a ese campamento, no puede hacer nada contra él. ¿Por qué? Porque está ya en un perímetro de resguardo según la hospitalidad. Entonces, el jefe del campamento agarra a esa persona sin importar lo que hizo, no le pregunta por qué está huyendo, no importa si es culpable o no, lo recibe en su campamento, y no solamente que lo recibe en su campamento, sino que lo lleva a su tienda, y el jefe del campamento le lava los pies, le da agua, le brinda alimento y agarra aceites perfumados y se lo unta en la piel para sanar posibles quemaduras del sol fuerte del desierto. Y ahora David dice, unge mi cabeza con aceite. O sea, yo soy culpable, pero tú me recibes en tu presencia, sin importar lo que hice. Nosotros los seres humanos somos especialistas en darle a otros lo que se merece. Sí. Nos encanta darle a otros lo que se merece y juzgar a otros según lo que creemos que se merece. Cuando es otra persona, por ejemplo, el que está en adulterio, no, hay que reunir la junta. Al hermano no le des más parte porque está en adulterio. El hermano. Pero cuando soy yo el que está en ese problema, estoy rogando que no me echen al lado. Estoy rogando que me utilicen. Mi esposa y yo lo que estamos pasando es una crisis que va a pasar. Cuando es el hijo del otro el que está drogándose, el que tiene el cuerpo lleno de tatuajes, el que se apartó de la iglesia, el que se está juntando con gente de afuera malas y qué sé yo. No. Ese muchacho no puede tener cargos en la iglesia. El muchacho no lo usa aquí en la plataforma. El muchacho, y lo estigmatizamos. Pero cuando es nuestro hijo el que está en esa condición, le pedimos al resto de la iglesia, apoyen a mi muchacho, involúcranos en las cosas. Él no es malo, lo que necesita es involucrarse más. ¿No pasa así? Aquí no pasa, pero en otras iglesias que he pastoreado sí sucede. Sí sucede. Porque a nosotros nos gusta darle a otros lo que se merece. ¿No me saludas? Pues no te saludo. Ya. ¿No me ayudaste? Pues cuando llegue el momento, pues no te ayudo. Y ahora te voy a dar un tip. ¿Quieres tener lo que no tienes? Da lo que no tienes. No, a mí no me tienen en cuenta, a mí no me saludan. No tienes el saludo de otros. Comienza saludando tú. No te tienen en cuenta. Empieza tú teniendo en cuenta a otros para que veas que rápido te empiezan a tener en cuenta a ti.
No te miran con buena cara. Mira tú con una cara diferente a la gente. Que al principio cuando des una sonrisa te van a mirar extraño, pero ya después van a querer estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque irradias un espacio agradable. Entonces, aquí Dios es diferente. Nosotros les damos a otro lo que se merece, pero Dios nos da a nosotros lo que necesitamos sin importar si lo merecemos o no. Entonces, eso significa entrar al perímetro del rey. Estamos en el campamento del rey y es el mismo rey, el jefe de este campamento de San Isidro, quien sana nuestras heridas, quien cura nuestras dolencias, quien procura darnos una solución para posibles heridas que la vida nos ha causado. Y más abajo viene una frase que me encanta, Dice, mi copa, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y qué significa esto? Oh, mi copa está rebosando. ¿Qué significa? Bueno, recuerden que David era un rey. Y en el lenguaje de las monarquías, cuando el rey te llamaba a su presencia, automáticamente lo primero que le daba a esa persona en la mano, el copero, era una copa ¿de qué? De vino. No me pregunten si tenía alcohol o no. Eso ya se lo dejo al pastor que se lo explique, ¿ok? Eso es un tema que él lo va a atender después. Lo importante es que cuando llegabas a la presencia del rey, lo primero que te daban era una copa llena, rebosante de vino. Y ahí comenzaban a hablar usted y el rey. Y comenzaban a hablar. Si cuando tomabas y tomabas, venía el copero constante y te mantenía la copa rellena, como aquí en los McDonald's o en los lugares que pagas una vez el vaso grande de soda y lo puedes llenar tantas veces que quieras. Y si estás en un restaurante, tomas un buchito de un sorbo de jugo, bueno, pues automáticamente viene el mesero y te lo rellena. Así mismo era antes, ¿eh? Entonces, siempre que el mesero llegaba o el copero llegaba y te hacía relleno a la copa, significaba que lo que estabas hablando le gustaba al rey. Al rey le gusta que estuvieses en su presencia. Mientras la copa estuviese rebosando, era que el rey le gustaba tu presencia. Si por el contrario tomabas y no había relleno, el rey no mandaba a dar relleno, bueno, significaba que ya era hora de irte. Ese era el lenguaje de las monarquías. Y ahora David dice, hablando de la presencia de Dios, mi copa está rebosando. En otras palabras, a Dios le gusta mi presencia. A Dios le gusta que converse con Él. A Rey le gusta que pase tiempo con Él. El gran problema de nosotros es que visitamos la presencia de Dios. Llegamos aquí el sábado a la iglesia a encontrar la presencia de Dios, alabamos a Jesús juntos y Dios nos habla y nos vamos. Y dejamos a Jesús aquí y nos metemos 6 días por ahí con Jesús aquí. Entonces 6 días después venimos el sábado siguiente a encontrarnos con Jesús que dejamos aquí. Visitamos la presencia del Rey y eso es lo que no quiere Dios. El Señor quiere no que visites su presencia, sino que estés constantemente en su presencia. Eso no significa que vivas y mueras aquí en la iglesia o que hagas un campamento aquí al lado. No, significa que donde estés, procures la presencia del Rey en tu vida. ¿Por qué? Porque tu copa está rebosando. Entonces, con un Dios tan misericordioso y tan grande como el que nos pinta y nos dice con toda honestidad y verdad el Salmo 23, al salmista no le queda otra cosa que decir. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán cuando me porte bien. Ahí dice eso. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oh, pastor, pero también aquellos días en los que pecas, en los que cometes errores, en los que no haces la voluntad de Dios. Bueno, no lo digo yo. Dice la Biblia que el bien y la misericordia te van a seguir aún en esos días. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la muestra? Cuando pecas, no te vas a sentir cómoda en situaciones de pecado. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios te está persiguiendo. Te está tocando tu corazón. La muestra de que el Espíritu Santo te convenza de justicia, de pecado y de juicio, significa que la misericordia de Dios te está persiguiendo. ¿Y sabes por qué la misericordia de Dios te persigue todos los días de
tu vida? Porque Dios colocó un imán en tu corazón que atrae su gracia. ¿No te das cuenta que tú eres la locura de Dios? ¿No te acabas de dar cuenta que Dios tiene locura contigo? Tú eres su hijo, ese chiquitico que cuando nació estaba pequeñito así. Y aunque tengas 80 años, Dios te va a seguir viendo como el niño que nació hace 80 años. No te creas el cuento que algunos te dicen o que la vida te pinta de que no tienes valor. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué has dicho aquello? ¿Te has portado de esta manera? No. Fíjate si tienes valor, que el mismo Dios se hizo hombre y murió por ti. Dios te ama. Y no va a parar su mano en bendición por nada de lo que hagas. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios no depende de lo que tú hagas. Depende de quién es Él. La fidelidad de Dios no depende de cómo tú te portes. Depende de quién es Él. Por eso dice constantemente en la Biblia, voy a hacer esto por amor a mí mismo. Y en el Salmo 23 dice, por amor de mi nombre. Él, por amor de su nombre, Él me guiará por aquí, por allá. Y no habla de conducta mía, habla de guianza de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por mí? ¿Por cómo me porte? No, por la misericordia de Él, por amor de Él. Por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso del 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si vivimos por Él, viviremos en Él. Y más abajo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Conozco la historia de una señora, madre de 4 hijos, que adquirió una enfermedad muy triste en uno de sus pulmones. Su familia comenzó a sufrir el proceso de la enfermedad. Y aquella señora perdía peso por día. Se puso delgadita. Y encima de su cama, con 4 muchachos chiquiticos así, hizo como el rey Ezequías. Sintió la muerte muy cerca, pero invocó al pastor del Salmo 23. Y así entre dormida y despierta, así en ese estado que no está totalmente dormida, pero no está totalmente despierta, dice que ella hace una oración y le dice, Dios mío, ayúdame, yo quiero ver a mis hijos convertirse en hombres que prediquen tu palabra, en varones de Dios. Y en ese instante entra una luz muy grande por las ventanas de su habitación. Inunda toda la habitación y se le sienta un ser de carácter, una persona de carácter celestial divino en la cama. Ella sintió como la cama se hundió de ese lado y todo. Y cuando intenta mirarlo no pudo verlo, tenía el pelo por acá, por los hombros, pero era mucha la luz. Entonces ella cuenta que esa persona le pasa la mano por la espalda y le dice, hija mía, no llores más, que yo te sano. El mismo Jesús descendió para darle sanación a una hija suya, alguien inservible a la sociedad. Si moría, ¿a quién le iba a importar? A nadie, a la familia. Y en 20 años después ya ni se habla de la muerta. Esa es la realidad. Pero a Dios sí le importa la vida de sus hijos. Y escuchó la oración de esta señora. Y ella cuenta que durmió la noche entera, por fin una noche entera dormida. Al otro día se levanta con fuerza, todavía delgadita, pero sin dolor, diciendo que Dios la había sanado. Y pasaron una semana, pasaron 2 semanas, un mes, y ella comienza a recuperar peso. Automáticamente al médico le preocupa y le hace un escáner, un rayos X, y se lo tuvieron que volver a repetir porque el médico dice, mira, yo no sé qué fue lo que tú hiciste, pero tienes tus 2 pulmones como los pulmones de una niña de 20 años. ¿Alguien dice amén? Y este testimonio es cierto y es verdadero. Doy fe de ello porque estoy hablando de mi propia madre. Dios le regaló muchos años de vida a mi mamá y hoy goza de 67 años totalmente saludable.
lindísima, preciosa, igual que su hijo. Dice Jesús en Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el pastor, el bueno. En nuestras versiones dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Pero en los textos más antiguos dice, yo soy el pastor, el bueno, el que su vida da por sus ovejas. ¿Qué no puede hacer Dios por ti? ¿Qué crees que Dios no desea hacer en tu vida? Si lo más grande ya lo hizo, los milagros gigantescos ya los hizo ya. Todo lo que estás pidiendo de aquí en adelante son milagros pequeños. ¿Crees que Dios no lo va a hacer? Yo creo que sí lo va a hacer. Yo creo que tú necesitas de Jesús. Yo creo que tú necesitas encontrarte con Cristo. Creo que lo que estás pasando es permitido por Dios para que te encuentres con Él. Creo que lo que estás viviendo es permitido con Dios para que huyas de tus perseguidores, huyas de esa situación y te escondas en el campamento exacto. Y has llegado aquí al perímetro divino, donde Dios no te juzga, donde nadie te mira por encima del hombro, porque aquí todos somos ovejas que en algún momento nos hemos descarriado. Pero hemos entrado al perímetro correcto, hemos visto al buen pastor, al pastor el bueno que su vida dio por nosotros. Por eso te digo, lo que estás viviendo no es un sinsentido. Lo que estás viviendo es permitido por Dios para encontrarte con Él. ¿Quieres encontrarte con Dios? Yo quiero ver una persona que quiere encontrarse con Dios en esta noche. ¿Puede levantar su mano? ¿Puedes ponerte de pie? Hoy es el día. No sabemos lo que va a pasar cuando salgamos por esa puerta hacia afuera. No sabemos qué solución le va a dar Dios a nuestras situaciones, pero de lo que puedes estar seguro es que a Dios le interesa lo que estás viviendo. ¿Puedes pasar aquí al frente para tener una oración por ti? ¿Alguien quiere pasar al frente para que interceda directamente delante de Dios por él? Vengan, vengan las dos, no tengan pena, vengan. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese varón, por estas damas valientes, por estas mujeres también acá. Si quieren venir también ustedes pueden venir, no tengan pena. Vengan aquí al centro, aquí al centro, aquí cerquita. Aquí yo quiero orar por ti. Quiero orar por tu salud, quiero orar por tu familia, quiero orar por tu matrimonio, quiero orar por tus finanzas, quiero orar por tu estabilidad emocional, quiero orar por estrés, por tu trabajo, por ese muchacho que no hace caso, por ese hombre terco, por esa mujer que parece que te dejó de amar. Yo quiero orar por ustedes. Amante Rey que estás en el cielo, gracias por esta noche tan linda. Gracias porque hemos sentido el aletear de tu Espíritu Santo moverse por toda esta sala. Gracias por la palabra que nos has dejado acá en la Biblia para fortalecernos por medio del Espíritu Santo. Yo intercedo en esta noche, Dios mío, por estas personas que están aquí al frente. Tienen problemas, tienen cargas y no saben ni cómo solucionar sus líos. Pero tú eres el Dios que todo lo sabes, que todo lo conoces. Por eso yo te pido que derrames bendición sobre ese matrimonio que está atravesando crisis bien duras en este momento. Hazle entender, Señor, por medio de la voz de tu Espíritu Santo, a ese hombre que esa mujer que tiene al lado es princesa, es hija tuya y como tal tiene que tratarla. Porque es el reflejo del amor tuyo por tu iglesia. Bendice, Señor, también a esa dama para que cambie de opinión respecto a ese hombre. Y si se ha roto la confianza entre ellos dos, permite que sea restablecida por medio de tu perdón y de tu amor. Te pido también que intervenga, Señor, sobre las familias. El enemigo vive luchando contra nuestras familias. Y en esta noche hay una familia, hay dos familias atravesando situaciones bien difíciles con sus nueras,
con un muchacho que no hace caso, por decisiones mal tomadas en la familia, por hermanos que no se hablan. Restaura la familia, porque toca muchos años para construirla un ladrillo a la vez, y en un segundo se derrumba el esfuerzo de toda una vida. Y duele mucho. También te pido, Señor, por aquellas personas que están atravesando una crisis de enfermedad, una situación patológica, Dios mío, que le está robando el gozo, le está robando la capacidad de seguir soñando, le está robando las buenas emociones. Tú conoces, Señor, el cuerpo de todos nosotros. Por eso te pido restauración física para estas personas. Te pido que te muevas por dentro del cuerpo de estas personas y restaures cada célula, cada músculo completo. La pases por el escáner de tu poder y la enfermedad sea echada afuera. Todo espíritu de dificultad, de salud quebrada sea echado fuera, porque el Espíritu Santo ha tomado control ahora de ese cuerpo. Intervengo también por aquellas personas que están atravesando crisis emocionales, depresión, ansiedad, angustia, estrés, preocupación, tensión, desestabilización emocional que le está afectando hasta su sueño. Por favor, pon paz en esos corazones. Hazles entender que no están solos en esta vida, que tú caminas con ellos. Y no es lo mismo, Dios, caminar solo en esta vida que caminar con Jesús de nuestro lado. Porque eso indica que nuestra victoria es segura a pesar de las tormentas. Y que más allá de los vientos, de las mareas, de las olas, hay una orilla a la que debemos llegar. Hay un pastor que nos guía, que nos reserva abrevaderos seguros, verdes pastos, lindas praderas. Te pido, Padre, por los líderes de esta iglesia, úsalos, conságralos, cuida a sus familias. Un miembro cae en pecado y duele, pero cuando un líder cae, la iglesia entera sufre. Manténlos firmes, perdónales sus pecados y restablécelos, Señor, en su liderazgo. Ahora acompáñanos para ir a casa y permite que mañana sea una noche especial. Vamos a estarte adorando en concierto desde las 7. Que estemos temprano, porque va a ser una noche linda, donde tú nos vas a traer palabra de vida por medio de música y también de palabra. En el nombre de Jesús pido estas cosas. La iglesia lo cree y dice: amén. Que Jehová te bendiga y te guarde.